Santo, gracias. Gracias. Damos gracias por cada uno de ustedes que está aquí, a los que nos están viendo por internet, gracias. Creemos que la obra de Dios está obrando en nuestras vidas. La iglesia somos nosotros. Los portadores de buenas nuevas somos nosotros. Los instrumentos para llevar sanidad, para llevar esperanza, para llevar amor, somos nosotros como iglesia. Y una iglesia que busca la dirección de Dios, una iglesia que se mete en intimidad con Dios, es una iglesia libre, es una iglesia sana, es una iglesia que se multiplica, es una iglesia que pelea la buena batalla en contra del adversario porque lo tiene bien identificado. ¿Cómo saber si lo que está motivándote es de parte de Dios? Investiga si eso es amor, si trae paz, si trae gozo, si trae gratitud, si trae libertad, si trae esperanza. Si todo eso está involucrado en lo que tú estás haciendo, entonces proviene de Dios. Pero si aquello que estás motivado o te están impulsando a hacer trae división, trae orgullo, trae separación, trae falta de amor, entonces no viene de Dios, porque identificamos la obra de Satanás, que es robar, matar y destruir. Y la iglesia, nosotros como grupo de creyentes, tenemos el mandato de Dios de llevar palabra de esperanza, palabra que transforme, y en todo mostrarnos como ejemplo de cómo se debe de servir a Dios. Y ahí nos dijeron amén. Porque Dios nos da la autoridad para ser testigos y ser el instrumento de Dios para llevar la palabra de restauración, para llevar la palabra de esperanza, para llevar la oración de sanidad, para llevar el poder de Dios que consuma todo espíritu maligno que puede estar rodeando alrededor de la familia a la cual has ido a compartirle. Por eso es importante que tú y yo tomemos la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Algunos, cuando nos levantamos, le decimos: Señor, guíame a vivir en tu voluntad. Ayúdame a reflejar en todo lo que yo haga que soy un hijo tuyo. Ayúdame a tomar buenas decisiones que te honren. Ayúdame que toda palabra de mi boca sea palabra que edifique. Ayúdame a decir no a aquello que pueda lastimar a otros. Ayúdame a ser firme en conducirme como hijo de Dios. Porque sabes, muchos rara vez le dan la importancia a Dios cuando se trata algo en su diario vivir. Se levantan y no consideran a Dios. Viven tomando decisiones. Se enojan por cosas y no toman a Dios en cuenta en su diario vivir. Creen que las cosas de Dios solamente son en la iglesia. Y muchas de estas actitudes de no considerar a Dios en su vida, en su diario vivir, de manera cotidiana, pues es aceptable para aquellos que no lo conocen. Pero para nosotros que le hemos conocido como nuestro Dios y nuestro Salvador, debemos de buscar su dirección y provisión diaria para que nuestros pensamientos, oraciones y decisiones nos guíen a vivir dentro de la voluntad de Dios. A pesar de que el activismo en la sociedad, de que todas las ocupaciones nos guíen a relegar a Dios o la voluntad de Dios en nuestras vidas, solamente asuntos de iglesia o asuntos de espiritualidad. Si Cristo es en verdad nuestro Señor y Salvador,
No hay ningún aspecto de nuestra vida que no le concierna a Él y que no tenga derecho a gobernar. Él es el Señor nuestro y cada día Él debe venir y guiar nuestra voluntad en la toma de decisiones. ¿En qué decisiones? En todas. Pero es que no me gusta que se meta Dios en mi matrimonio, no me gusta meter a Dios en mi trabajo, no me gusta meter a Dios en mi relación con mis amigos. A Dios yo lo ocupo nada más en la iglesia. Pero quiero decirte que la voluntad de Dios es el principio según el cual debemos de vivir cada día tú y yo como hijos de Dios. El domingo pasado hablamos caminar por fe. Algunos estuvieron aquí. Y hablamos de 4 requisitos para caminar por fe, que es aprender a obedecer a Dios. Segundo, aprender a escuchar a Dios. Tercero, aprender a depender de Dios. ¿Cuál es el cuarto? Aprender a esperar en Dios. Eso es caminar por fe. ¿Cuánto tiempo has esperado para que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Crees que Dios va a traer a tus hijos a los pies de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y yo voy a seguir orando para que esa promesa de Dios se cumpla en la vida de mis hijos y yo pueda verla. Estás pidiendo que Dios haga algo. Escucha la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. Espera el tiempo de Dios. Depende de Dios. Eso es caminar por fe. Pero hoy yo quiero decirte lo importante, que en tu diario vivir consideres la voluntad de Dios de manera cotidiana, porque Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. En cierta ocasión comenta el pastor Charles Stanley que llega a la iglesia, una iglesia bautista, en donde se gobiernan a través de la mayoría de los miembros de la iglesia. Había como 60 servidores, había como 12 ancianos y discutían las cuestiones de la iglesia. ¿Qué van a comprar? ¿Cómo van a pintar la iglesia? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuánto van a darle al pastor? ¿Cuánto? Etcétera. Y comenta el pastor Charles Stanley que tenían 45 minutos enfrascados en una discusión y no avanzaba. Y Charles Stanley levanta la mano porque era el concilio, es el poder máximo dentro de esa iglesia, es el concilio, el pastor no tiene derecho a, él solamente escucha. Levanta la mano y dice: ¿y por qué no consultamos a Dios para que nos dé guianza? Y dice: nunca me voy a olvidar del hermano que estaba a un lado de mí, un abogado, y dice: no meta a Dios en estos asuntos, porque estos negocios son de nosotros. Y muchas veces nosotros no permitimos que Dios intervenga en algunos asuntos, por eso nos va. Y después decimos: es que Dios no me escucha, es que Dios... Y Él dice: ¿cuándo me tomas en cuenta? Pero es que en el trabajo, ¿por qué voy a considerar a Dios en mi vida? Porque Él es tu Señor. Y en el matrimonio, que siempre me va mal, porque no escuchas la voluntad de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tratar de complacerlo y honrarlo en todo lo que hagamos, al tomar su dirección en nuestras relaciones personales, en las decisiones financieras, en los problemas laborales y en cualquier otra situación. Tenemos que considerar a Dios en nuestras vidas. Tenemos que considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si vas a pedir un préstamo de Dios, reafírmame que realmente debo de pedir un préstamo. Dios, voy a tomar esta decisión de invitar a que se venga esta persona a vivir a mi casa. Reafírmame que sea tu voluntad.
porque entran sonriendo y salen renegando. Digo, me han dicho. Si de verdad creemos lo que la Biblia enseña acerca de Dios, entonces también sabemos que es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida y que debemos de vivir en sumisión a su señorío. ¿Cuántos de aquí realmente queremos vivir bajo la voluntad de Dios? Porque la buena voluntad de Dios es buena y perfecta para nosotros. Él sabe, Él conoce todo lo que nos va a suceder, pero Él desea que tú vivas bajo la voluntad de Dios para que te vaya bien. En los momentos difíciles debe de obrar la voluntad de Dios. Es que algunos somos reactivos. A mí no me la hace. Yo soy así. Yo quiero. Yo mando. Yo hago. Y en momentos de crisis impera el antes que el Señor en nuestras vidas. Pero ¿cómo actuó nuestro Señor Jesucristo con respecto a la voluntad de Dios en los momentos de crisis? Él es nuestro ejemplo a seguir. Incluso el Hijo de Dios vivió en completa dependencia y sumisión al Padre Celestial. Cuando la perspectiva de la cruz fue inminente, no la enfrentó solo. Tus problemas, ¿cómo los enfrentas? Porque mira cómo Jesús los enfrentó. Mira lo que dice Lucas 22, del 39 al 42. Yo quiero decirte algo, mi hermano. La voluntad de Dios nos conviene. La voluntad de Dios nos conviene. Ayer platicando con un amigo que hace mucho tiempo era para mí un ejemplo, tenía verdad en sus labios, discernía entre lo bueno y lo malo y siempre tomaba lo mejor. Platicando con él respecto a nuestros hijos, me dice, es que el pecado lo traen en la sangre, es genético. Nunca me vieron a mí abandonarlos, nunca me vieron golpear, nunca me vieron hacer nada indebido dentro de la casa, pero lo traen en la sangre. Y abandonó a su familia, anda de acá y allá. Y me dice, ¿y tú qué dices? Y yo le dije, yo soy hombre de Dios y creo lo que dice la palabra. Dice la Escritura que mis hijos volverán su corazón a Él, y que lo que yo he transmitido a través de mi fe los va a traer a adorar a Dios. Eso es lo que dice la palabra, y que Él viene y corta maldiciones y da una nueva perspectiva a los que creemos en Él. Eso es lo que yo creo y lo que tú debes de creer. Y cuando yo le hablé con la verdad, aunque mis ojos a veces ven otras cosas, pero yo afirmo la palabra de Dios en mi diario vivir. Porque nosotros no actuamos por vista, acuérdense, no actuamos por sentimientos, acuérdense, actuamos por fe y para fe en el nombre de Jesucristo. No siento ir a la iglesia, no vienen a la iglesia. Creo que hoy voy a ir a la otra iglesia, allá, y no hay un compromiso con Dios. La voluntad de Dios no es a la que me someto, sino que someto la voluntad de Dios a mis estados de ánimo. ¿Sí me explico? Es tiempo de que nosotros empecemos a vivir bajo una voluntad de Dios pura y perfecta. La obediencia que trae a la vida, bendición. Bendición. Yo recuerdo que cuando hacíamos enojar a mi mamá, no sé si todas las mamás sean iguales, pero mi mamá decía, están pidiendo los palos a gritos. Están pidiendo y no quiero hacerlo. Y muchas veces nosotros, conociendo la voluntad de Dios, de manera voluntaria, empezamos a dejar de leer la palabra, de orar la palabra, de convivir con santos, y empezamos a ver y a oír lo que sucede en el mundo. Y después decimos, ¿qué tiene que se casen los homosexuales? ¿En qué te afecta?
¿Qué tiene que vengan los homosexuales aquí y tengan un grupo dentro de la iglesia? Son almas. Y de repente el aborto. ¿Para qué queremos un niño que va a venir a sufrir? ¿No has visto cómo hay niños ahí en la calle deambulando, abandonados? Y de repente el cristiano se alejó de la palabra, se alejó de la relación de Dios, se alejó del pueblo santo y empieza a cambiar la voluntad de Dios por pensamientos perversos, inocuos y mentes atrofiadas, porque están alejadas de Dios. Y el cristiano, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, empieza a levantar la cabeza y en su razonamiento dice: es su vida, porque no conocemos ni podemos vivir de manera cotidiana en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba y lo que Él determina que se lleve a cabo. Tiene que ver con las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Él es omnisciente. Podemos confiar en que Él conoce cuál es el mejor camino para tu vida y para mi vida. Nos creó para que solo encontráramos nuestra satisfacción y plenitud en Él. El que tiene a Cristo está satisfecho, vive agradecido, vive deseando venir a la iglesia y contar las maravillas de Dios. Pero hay unas personas necias que no conocen a Él y viven de una manera perdida. Pero lo peor es cuando los cristianos viven como si no conocieran a Dios. Y por mucho que se esfuercen en dirigir sus vidas, no obtendrán el gozo verdadero y la paz que desean, pues no existe una satisfacción duradera para los que viven sin someterse a la voluntad de Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Nuestros hogares deberían ser los más felices. Nuestros hijos deberían ser los más contentos por el tipo de padres que tienen. La pobreza no debe de existir en las familias cristianas. ¿Saben qué? Déjenme presumirles. Gente ha venido aquí y dice: esta iglesia es de ricos. Y yo soy el pastor. Y otros hermanos llegan y me dicen: hermano, ¿hay algún necesitado aquí? Porque nosotros estamos revistiéndonos de las promesas de Dios. Y algo que sentía mi pastor don Fermín García cuando iba gente a la congregación, él miraba cómo llegaba aquella señora en guarachitos con ropa muy pobre, y de repente al mes y medio que estaba yendo a la iglesia, ya llegaba con traje, con zapatillas, arreglada, porque estaba siendo transformada por el poder de Dios. Porque ese espíritu de pobreza, porque ese espíritu, ay, es que yo no lo sé, por ese espíritu de ignorancia, Dios estaba influyendo en su espíritu de vida, de libertad y de identidad como hijos de Dios. La pobreza no es de Dios. La ignorancia no es de Dios. Dios es el Padre de la sabiduría y es el dueño de las riquezas. Y nos los ha dado a nosotros. Nos las ha dado a nosotros. Pero Él dice: ¿consideras mi voluntad perfecta en tu diario vivir o me tienes relegado ahí nada más para la iglesia? En mi matrimonio nadie se mete porque por eso te va como te va. El vivir dentro de la voluntad de Dios nos protege. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, 17, 18. Escúchame, cuando pones la voluntad de Dios sobre lo que tú quieres, te va a ir bien. Cuando aunque no sientas, pero dices: yo voy a hacer lo que Dios dice, te va a ir bien, porque estás obedeciendo y te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Dice 2 de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardados, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano, la palabra nos exhorta que nos guardemos en el conocimiento de la palabra de Dios. No vaya a ser que caigamos en el error de los perversos, de los atrofiados en su mente, de aquellos que le están llamando a las cosas malas buenas y a las buenas malas. El consejo de Dios es: afirma tu conocimiento en la palabra de Él, para que no seas arrastrado en esas actitudes o pensamientos inicuos. Si nosotros no buscamos la dirección diaria del Señor, tropezaremos y caeremos, aunque no podamos saber lo que nos depara el futuro. Dios sí lo sabe, porque Él sabe lo que nos espera. Pero la voluntad perfecta de Dios es que seamos felices. Por eso nos conviene obedecerle. Él solo posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestro camino, no solo en los momentos decisivos, sino también en nuestro diario vivir. Así de que debemos de considerar que al tomar las decisiones debemos de darle prioridad a Él en nuestras vidas. Que nuestro Padre Celestial sea en quien depositemos nuestra confianza y que nos rindamos a su autoridad. Mi hermano, ¿cuántos de los problemas que tienes actualmente son porque no has consultado a Dios en tu vida? ¿Cuánto sometes a Dios las decisiones que quieres tomar? ¿Y sabes qué? Dios es bueno y hoy te está invitando para que lo consideres en tu diario vivir, para que evites caer en el error de compararte con otros y añorar aquello que ha confiado a otra persona. Él quiere que tú seas feliz con lo que tienes. Él quiere que seas feliz al venir a esta iglesia. Él quiere que tú recibas la voluntad de Dios donde estés, pero que estés agradecido. Y cuando eres agradecido, Dios te da más. ¿Cuál es la bendición de trabajar para Dios? Que al que tiene, se le da. Y al que no hace nada, se le quita. Miren, yo veo a los que trabajan en la iglesia como maestros, como músicos, como anfitriones, que están motivados para venir. Están motivados para venir y vienen y hablando de lo que Dios está haciendo. Vienen y están trabajando, salen y ya están pensando en la próxima clase. Están pensando quién no vino, le habla. Y es gente que está viviendo dentro de la voluntad de Dios y vienen y se van satisfechos porque están sirviendo a Dios. Por eso es bueno servir a Dios. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que envió lo mejor que Él tenía por ti y por mí. Para que diera su vida por nosotros y poder reconciliarnos con Él. Pero para eso necesitamos creer en Él, creer en su palabra. Sin embargo, muchas personas no buscan al Señor, pues no desean que nadie, ni tan siquiera Dios, les diga cómo deben de vivir. Y ahí está el problema. Que Dios dio lo mejor por toda la humanidad, por ti y por mí. Y que Dios quiere que nosotros caminemos en su voluntad. Pero muchos no pueden venir a Él porque no tienen un corazón agradecido. Y los que hemos venido a Él tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si hay un final, como dice Hebreos 9:27, que después de que muramos, compareceremos a un juicio. Pongan Hebreos 9:27, por favor. Vámonos a la cita.
de Hebreos 9:27. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Toda la humanidad va a ser juzgada por Dios en el día del juicio final. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Por qué? Porque el Padre mandó lo mejor para ti y para mí. Pero nosotros necesitamos, si realmente queremos vivir acorde a la voluntad de Dios, considerar de manera cotidiana la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. ¿Qué es todo? Todo. Tus relaciones personales, tus relaciones laborales, tus relaciones financieras, tus relaciones con tus padres, tus relaciones con tu cónyuge, tus relaciones con tus amigos. En todo debemos de considerar la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para nuestras vidas. Como nuestro Creador, Dios tiene el derecho a ser el centro de nuestras vidas. Nuestra sociedad es un caos porque las personas piensan que no necesitan a Dios y no quieren obedecerlo. Y si no confiesan sus pecados ni reciben a Cristo como Salvador, nunca serán salvos. Sin embargo, quien acude a Jesucristo en arrepentimiento, fe y sumisión, recibirá la dirección de Dios para cada paso de su vida. Él es quien nos redime de nuestro pasado y nos da un corazón y una vida nueva, en la que Jesucristo viene a ocupar el lugar principal. Mis amados hermanos, ¿Cristo ocupa el lugar principal en nuestras vidas? Cristo es el que te guía en tus anhelos, en tus sueños, en tus esperanzas. Porque si no es así, hoy es el tiempo de ponerlo en el centro de tu corazón. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, yo te di mi vida y quiero caminar en tu perfecta voluntad. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Pero necesitamos conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, la pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes estar seguro que estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía a anhelarlo a Él. Porque Él nos dice cuando estamos con una actitud incorrecta, Él nos invita a perdonar y amar. Y en esta mañana yo lo único que quiero decirle es: invoquemos a Dios en nuestro diario vivir para que vivamos en su voluntad perfecta. Dios no es Dios de religión, Dios es Dios de relación, de salvación, de esperanza, de vida en libertad y de gozo eterno. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que quiere influir en tu vida de manera cotidiana. Es ese Dios en el que nosotros queremos fundirnos como uno solo, para que su amor, su gracia y cada deseo de Él sea completo en nuestras vidas, para que vivamos en el gozo y en la esperanza de Él. Mi amado hermano, ¿dejarás que Dios guíe tu vida? ¿Lo considerarás en tu diario vivir? Porque ese es el reto de hoy, que dejes que Dios sea el Dios de tu diario vivir y que te encamine cada día, que lo busques a Él. Señor, que todo lo que haga sea guiado por tu voluntad, que lo que voy a realizar tú lo estés afirmando, que lo que voy a hablar tú le des sazón, que lo que voy a declarar sea una realidad en mi vida. Consideremos a Dios en todo lo que estemos haciendo, porque Él es nuestro Dios y Él tiene planes de paz si nosotros empezamos a vivir acorde a su voluntad de manera cotidiana. Que vivamos libres, que vivamos con el conocimiento de la palabra
y que le dejemos actuar en todo tiempo en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, en la relación de la iglesia, en la relación con el pastor, en la relación que tenga yo con otras personas, que la voluntad de Dios nos lleve a ser mejores, porque Él desea lo mejor por ti, porque Él murió por ti para que seas dichoso, para que seas bienaventurado, para que tengas lo mejor. Pero necesitamos vivir bajo la voluntad diaria con Él y dejarlo que influya en cómo actuamos con los demás de manera cotidiana. Amén. Vamos a ponernos de pie. Deja que nuestro Señor influya en tu diario vivir y que Él guíe nuestras vidas y nos gobierne para que su amor y la voluntad de Él sigan guiándonos en nuestro diario vivir. Mi hermano, hoy es tiempo. Reflexiona. ¿Le estás permitiendo a Dios que guíe tu vida? ¿Le estás permitiendo al Espíritu Santo que te encamine de manera cotidiana en vivir acorde a su voluntad? ¿O lo tienes relegado solamente para la iglesia? Te invito a que pienses eso. Te invito a que lo invites a tu corazón y que le permitas que Él guíe tu diario vivir para que te vaya mejor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Ayúdanos a dejar que tú seas obrando nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a vivir en gratitud, Padre. Ayúdanos a disfrutar cada día que tú nos has dado, Señor. En todo, porque tú estás con nosotros y somos más que victoriosos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Y alienta a tu iglesia a vivir acorde a tu voluntad de manera cotidiana, Padre. No como una religión, sino como una relación íntima contigo, con el mejor Señor y Dios de nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Deja que Él sea obrando en tu vida. Arrepiéntete de aquellas decisiones que has tomado y que no lo has considerado a Él. Y permite que Él sea el Señor y tu Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hermanos. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por amarme, Padre. Gracias por amarme, Padre. Gracias por amarme, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por amarme. Gracias por amarme, Padre. Por hablar a mi vida. Por exhortarme a considerarte a ti en mis decisiones cotidianas. Por recordarme que tú eres el Señor y el Dios de mi vida, Padre. Ayúdame, Señor, a someterme a ti en todo, Padre, porque sé que tú tienes planes buenos para mi vida. Líbrame de la rutina, líbrame del conformismo, líbrame de pensar y vivir por el que dirán, y ayúdame a vivir bajo la gracia tuya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclama que Él es tu Señor. Proclama que Él es tu Dios. Proclama que Él es el Dios de tus hijos. Proclama que Él es el Dios de tu matrimonio.
Proclama que Él es el Dios que te provee. Proclama que Él es el Dios bueno que te ha levantado con un propósito. Reconócelo en tus caminos y Él te prosperará, dice su palabra. Reconócelo como el Dios que anhela lo mejor para ti y que solamente tú tienes que abrazarlo y creerle a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Hoy la palabra es para bendecir tu vida y que te vaya bien siempre. Para recordarnos que Él es nuestro Dios de nuestra vida y de cada día. Que Él es el Dios de nuestra familia. Que es el Dios de esta ciudad. Que es el Dios de esta iglesia. Que es el Dios de tu matrimonio. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y a Él le alabamos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor.